¿O cómo explicamos jurídicamente? Porque hay 10 días para hacer alegaciones, ¿no? Vamos a ver, aquí se ha pedido, sin perjuicio de lo que pueda después completar el catedrático, vamos a ver, aquí he presentado por parte del Gobierno Central un recurso contra un acuerdo de la Mesa de la Cámara del Parlamento que, conforme al artículo 161.2 de la Constitución, tiene efectos suspensivos, ¿no? Los recursos que presenta el Gobierno contra actos y disposiciones de las comunidades autónomas. Aquí la cuestión ya se había apuntado por el Consejo de Estado, que es un órgano consultivo, sus informes son preceptivos pero no vinculantes, donde se desestimaba ese recurso presentado por el Gobierno. Aún así, el Gobierno arriesga, decide presentar en un acuerdo del Consejo de Ministros el recurso ante el Tribunal Constitucional, y ahí es donde se produce la sorpresa. Se da un plazo de 10 días para resolver un recurso, y mientras tanto, sin que nadie lo haya instado, adopta unas medidas cautelares que además, en el fondo, esas medidas cautelares resuelven no solamente lo que pide el Gobierno, sino que van más allá. Yo creo que hay un claro caso de incongruencia entre lo pedido y lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Creo que el Tribunal Constitucional no ha actuado, conforme a la forma que tiene de proceder o que debe de proceder. Y bueno, estamos en esta tesitura en la que se han establecido unas reglas y unas pautas, y una de ellas, que era para conjurar toda la posibilidad de que el señor Puigdemont se presentara en la Cámara catalana y fuera investido presidente, el Tribunal Constitucional dice, muy bien, la sesión primero ha de ser presencial, pero previamente usted debe de solicitar autorización al juez de instrucción. La duda está en si el juez de instructor está obligado a conceder o no esa autorización. Yo creo que no, y desde luego lo que tengo claro es que, visto las resoluciones precedentes del señor Llarena, lo más que probable es que no le concediera la autorización. Y aún así, en el caso de que se la concediera, se plantea un nuevo escenario, porque se cita una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en la cual en el año 87 se permitió a un preso etarra acudir a la sesión de investidura, a la propia. Pero claro, allí las posibilidades de salir elegido presidente eran remotas, por no decir ninguna. En este caso había una posibilidad cierta y real de que un candidato preso, porque es evidente, y eso no hace falta consultar ninguna bola de cristal para saber que el señor Puigdemont, una vez que se presenta ante el señor Llarena, va a decretar su ingreso en prisión como uno de los cabecillas del procés y por parte del comité estratégico. Con lo cual se daría ese nuevo escenario de el hecho de ser investido presidente, para el supuesto, que yo no lo creo, pero que es posible, de que acuda a su propia sesión de investidura, saliera elegido. La pregunta es que una persona que está presa preventiva puede al mismo tiempo simultanearlo con el ejercicio del cargo de una función tan importante como es presidente de la Generalitat. Ese sería el nuevo escenario. A contarse los 2 meses. Pero ¿y eso podría dilatar el proceso durante el tiempo que sea? Yo pienso que sí. Yo creo que nos estamos poniendo en el mismo escenario en la anterior legislatura, en las Cortes Generales, en las cuales se estaban evacuando consultas. El candidato a presidente del gobierno era el señor Rajoy, pero no daba una contestación al jefe del Estado sobre su decisión de presentarse como candidato a la investidura, y por tanto no empezaba a contar el plazo de los 60 días que establece la Constitución española para nombrar presidente del gobierno. Con lo cual estamos, yo creo que en el mismo escenario. Aquí queda suspendido el reloj, el contador, y ahora mismo, hasta que no haya la sesión de investidura formalmente constituida y el candidato a presidente se presente, mi duda puede ser que se constituya la sesión de investidura pero no comparezca el presidente, si se podría tener por iniciado el contador o no. Yo creo que la lectura que hay que dar es como poner la piedra en el tejado ya del señor Puigdemont. Es decir, yo creo que el mensaje que le está diciendo es: usted está en sus manos seguir la senda constitucional, con lo cual ya sabe que está marcada el camino por el Tribunal Constitucional. Venga a España, solicite la autorización y después venga al Parlamento. Creo que el presidente del Parlamento ahora mismo está cumpliendo a rajatabla las recomendaciones que ha dado, las normas que ha establecido el Tribunal Constitucional. Por tanto, es el señor Puigdemont a quien le toca mover ficha ahora. Es verdad que podía optar el propio presidente del Parlamento por entender que este no era el candidato,
iniciar unas nuevas consultas en busca de un candidato, pero yo creo que simplemente ha cumplido el papel que se le esperaba como un presidente ajustado a la ley y a la Constitución. Ahora es el señor Puigdemont a quien corresponde, en última instancia, pues acudir al Parlamento, pero pasando previamente por el Tribunal Supremo. Si se hubiese producido el pleno, o en caso de que se produzca algún movimiento político que vaya en contra de las órdenes del Constitucional, hoy hablábamos de que habría podido tener consecuencias penales para Roger Torrent, pero ¿qué pasa con todos los diputados de los grupos independentistas que están ahora mismo que están procesados, en el caso de que hubiesen votado a favor? Y no lo digo por lo que no ha pasado, sino por lo que pueda pasar en los próximos días. Si Esquerra, por ejemplo, insiste en Puigdemont o Junts per Catalunya. Es decir, hoy se ponía en juego también la libertad provisional de Carme Forcadell, se ponía de Turull. Es decir, lo que hubiesen podido hacer hoy podría haber afectado a su reingreso en prisión. No, yo creo que la responsabilidad de hoy básicamente es del presidente y la mesa. Yo diría, no los diputados. Lo que la iniciativa, salvo en todo que se caso, trasladado al pleno, ¿no? Que era otra posibilidad que decían. Pero no puede abdicar de una Claro, obligación lo que pasa que es tiene. sí, yo sí lo había leído en algún medio de comunicación, que si al final se hubiera constituido la sesión del Parlamento, hubiera comparecido el señor Puigdemont sin haber solicitado la autorización del juez del Tribunal Supremo, la cuestión está en que si los diputados investigados hubieran votado a favor del candidato Puigdemont, si eso pondría en riesgo su libertad provisional. Supongo que esa es la pregunta, porque lo he visto apuntado ahí. Claro, es ponerse en un futurible, que no estamos en ello, y hombre, no lo sé. Sí o no, es que eso habría que ver el contexto, cómo se produce, en fin. Yo creo que es mejor ir paso a paso y saber efectivamente. Hasta ahora yo creo que es impecable y ajustada a la legalidad los acuerdos de la mesa de la Cámara, a la legalidad constitucional obviamente, y en fin, la cuestión es esperar al siguiente acontecimiento y a partir de ahí hacer valoraciones jurídicas. Creo que precisamente lo que nosotros criticamos del gobierno central es esas actuaciones preventivas, y eso es lo que no podemos enterar ni siquiera los juristas. Creo que los juristas debemos de valorar, sobre todo una vez que se ha producido una acción o un hecho, y calificarlo desde el punto de vista jurídico si tiene o no relevancia penal. Un supuesto que puede darse, nuevas elecciones, la posibilidad de que, por ejemplo, dentro de 2 meses se vayan agotando los plazos y se convoquen nuevas elecciones. Hay una frontera que también está a medio plazo, que es la posible inhabilitación de algunos de los políticos independentistas en caso de que sean condenados. Mi pregunta es, ¿hay que esperar a que sean condenados o esa inhabilitación se puede producir incluso previa a que exista esa sentencia? Depende del tipo de delito, ¿no? No, Depende del delito. o sea, con carácter previo a la sentencia como medida cautelar, la inhabilitación no está prevista. Y lo que... Sí, en el caso de rebelión, de delito de rebelión, sí. Claro, lo que pasa es rebelión y que terrorismo. con sentencia firme. No, sí. Sentencia definitiva, no firme. Ahora la pregunta que planteo yo, ¿es posible un juicio en ausencia del señor Puigdemont sobre rebelión, teniendo en cuenta el cabecilla? Sí, sería factible. En ausencia. Sí. Bueno, pero no se podría hacer ver en ausencia de él. Estaría en rebeldía. Tendría que tener un juicio posterior. Sí. Es verdad que queda un poco cojo. Yo, habitualmente, hacemos juicios en los cuales, pues faltan algunos de los acusados y no se puede hacer en ausencia porque la pena que se les pide es, y en este caso, notoriamente superior a 2 años. La cuestión es que, evidentemente, sería un juicio en el que el protagonista principal estaría ausente. Ausente me refiero a que no estaría juzgado en ese momento. Claro, es una situación, la verdad, que juzgar un delito de rebelión que tiene escasos precedentes, en el que el cabecilla principal no esté, se podrá hacer. Sí, se podrá hacer. Va a costar, pero se va a poder hacer. Y sí que es verdad lo que dice el profesor de Constitucional, que en el caso del terrorismo y rebelión, porque así lo establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, es posible sin falta de sentencia firme, sentencia definitiva en la instancia en la que queden inhabilitados. Pero no como medida cautelar. Es decir, como medida cautelar se pueden adoptar otra serie de privaciones o prohibiciones, como por ejemplo privación de la libertad, como una prisión provisional,
o incluso la retirada del pasaporte. Pero la inhabilitación para cargo público, sí, porque eso se compadece mal entre la presunción de inocencia y una inhabilitación. Si al final fuera una sentencia absolutoria, supondría privar a una persona y a sus representados, porque en este caso está también en juego los representados. Sí, pero fíjate, y a ver, poniendo un poco de imaginación, como el señor Puigdemont tiene mucha imaginación, quizá nosotros también tenemos que poner imaginación en la persecución del delito. Y si el juez, en ausencia de él, hiciera pieza separada y encontrara que ha cometido un delito menor de 2 años, con lo cual se le puede juzgar en ausencia, lo podría juzgar. Pero es que sería pero es que en ese caso, claro, porque en ese caso estaríamos, ¿por qué se retiró la euroorden de Bruselas? Porque precisamente se le ponía en mejor condición que a los que habían quedado en España, porque solamente se le podía juzgar por malversación de caudales públicos, que por cierto es con pena superior a 2 años, prevaricación y desobediencia. Entonces, claro, sería notoriamente injusto que una persona fugada tuviera un trato más favorable que una persona que se ha quedado en el territorio español y que actualmente está siendo privada de libertad. Lo más normal es que de hacerse el juicio, como previsiblemente hablan, a finales de este año, se haga en rebeldía del señor Puigdemont y de los otros exconsejeros que están actualmente. Y la duda es que si se hace en rebeldía con el cabecilla fuera, eso existe una duda jurídica de que pueda afectar a todos los implicados en ese proceso, o sería algo que solamente le afectaría a Carles Puigdemont y a los otros consejeros. Usted fíjese que estamos hablando de rebeldía en un delito de rebelión, ¿no? Que ya sería cuadratura del círculo. Pero sí es verdad que se haría, lo único que una prueba fundamental, como es la declaración del coacusado cabecilla, pero aún así yo creo que de seguir en la investigación y que se formule escrito de acusación por delito de rebelión, creo que hay pruebas suficientes, si es así, sin necesidad de que el cabecilla esté presente. De todas maneras, yo no veo, claro, depende de las pruebas que se presenten, etcétera, pero no veo tan... Visto lo visto, entonces, ¿qué alternativas, o si es que tiene alguna, tendría Carles Puigdemont? Porque, por una parte, Roger Torrent dice, celebraremos este pleno cuando tengamos las garantías de que podamos elegirle. Pero las garantías para poder elegirle son prácticamente de cumplimiento imposible por el propio Carles Puigdemont. Entonces, al final, lo que estamos hablando es que la única solución viable es que el propio Carles Puigdemont diga, se acabó. Renuncio. Eso sería dentro del sentido común de lo que ha sucedido en estas últimas horas. Sí, y eso... que esto más o menos, yo creo que esto más o menos es así. Yo creo que esto es lo que le están diciendo desde hace días, desde Navidades, desde después de las elecciones, y se lo dijo muy claramente Joan Tardá en El País o La Vanguardia el domingo. O sea, le dijo, hombre, quizá ha llegado un momento de que tengamos que pensar en otra solución. Y yo creo que desatascaría precisamente la renuncia de ese. Además, se da esta también paradoja, porque todo esto es una historia de paradojas, que mientras el señor Puigdemont no se presente, esto quede suspendido sine die, mientras tanto está vigente el artículo 155 de la Constitución, y por tanto el presidente del gobierno de Cataluña es el señor Rajoy. Pero conociendo a Carles Puigdemont, como tú le conoces, Francesc, ¿crees que es fácil que el expresidente de Cataluña... esto no se lo quiero preguntar a Ignacio porque es juez y le voy a poner un compromiso porque es una opinión mucho más política, pero a ti sí te lo puedo preguntar. ¿Tú crees que es fácil que esta señal la reciba y de una forma un poco automática o rápida la pueda coger al vuelo y decir, venga, ya, vale, se acabó? Una primera cuestión. Yo no conozco a Puigdemont personalmente. Bueno, era hasta que fue presidente de la Generalitat muy poco conocido. Alcalde de Girona los últimos años, por tanto no era. Yo no lo conozco. Sí que conozco a algunos amigos suyos, que me han dicho que son amigos suyos. Ajá. Y lo que me han dicho, curiosamente, es que no quiere volver. O sea, que de ninguna manera quiere ir a la cárcel. Yo no sé si esto podrá variar, pero en esto hace como 15 días me lo dijeron gente que había estado con él y que lo conocen bien, que no me dijeron, piensa que no volverá, o sea que si no se le asegura que llega a España y nadie le detiene, nadie
nadie le imputa de nada, él no volverá. Y dije, esto pues, es muy difícil o prácticamente imposible. Dijéramos, pues no volverá. Ahora llegará un momento que, en fin, yo creo que estos mismos que pueden ahora hacer una manifestación delante del Parlamento y no sé qué, quizá llegáramos. Pues yo tengo mis dudas de si sabe o no sabe derecho. Yo a veces pienso que está bien asesorado legalmente. El haberse ido cuando todavía era un ciudadano libre, en plenitud de derechos, haberse ido a Bélgica, no fue un error, como vimos después. El haberse ido el otro día de Bélgica a Dinamarca parece que tampoco fue un error. Es verdad que se había adelantado por el señor Llarena en su auto que lo que pretendía el señor Puigdemont era ser detenido. A mí cuando se me preguntó sobre eso, yo pienso que si el señor Puigdemont hubiera querido ser detenido, lo tenía muy fácil, venir a España. Yo creo que quería algo más. Y no sé si quería solo ser detenido o no ser detenido. Evidentemente él quería una escenificación internacional de la detención. Pero yo creo que en el fondo me sospecho que la decisión del Constitucional y el recurso tan arriesgado del gobierno se debe en parte al temor que había de que el señor Puigdemont apareciera de repente en el Parlamento de Cataluña y saliera investido, porque en ese momento sí que no habría ningún problema por parte de ningún diputado que votara al señor Puigdemont a efectos de responsabilidades, incluso penales. Claro, a la salida proceder a su detención o imaginarse como el señor Assange, en vez de la Embajada de Ecuador, estar en el Parlamento de Cataluña encastillado. En fin. Esto es